Bueno, y ahora vamos a empezar a utilizar la base de datos, empezar a trabajar con la base de datos de Oracle. Ya hicimos la instalación, la preparación para que funcionara, que aquí se está ejecutando. Voy a ir acá donde dice Application Express y aquí entro con el usuario System y la contraseña que le asignamos cuando estábamos instalando la base de datos, que era 1, 2, 3. Ok, una vez acá, a partir de acá ya puedo empezar a trabajar con las bases de datos que tengo o crear bases de datos nuevos. Ok, entonces como no tenemos ninguna creada aún, vamos a empezar creando una base de datos nueva. Entonces no tenemos acá nada. Si tuviéramos, elegiríamos una. Vamos a poner el nombre, vamos a poner bodega, el nombre de usuario podemos poner lo mismo, voy a poner pues, y le voy a poner la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, aquí una vez estoy creando el usuario para entrar a trabajar con la base de datos. Entonces le digo crear workspace. Ok, y aquí nos creó, dice que se creó de forma exitosa. Ok, si quiero loguearme a esa, de una vez le doy clic acá, login. Ok, eso me aparece ahorita porque acaba de crear la base de datos, pero si no estuviera eso, le podría dar acá Application Express. Ok, ya la sesión estaba iniciada en el sistema. Aquí ya no, aquí de usar existente podría escoger acá ahora sí la base de datos y podría empezar a trabajar con ella, pero lo que vamos a hacer es loguearnos tal vez acá o acá donde queramos a la base de datos. Entonces será bodega, contraseña West y usuario West, contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ahora a partir de aquí tenemos ya las herramientas para trabajar sobre la base de datos bodega, que es en la que estamos logueada con el usuario West. Aquí arriba lo podemos ver con el usuario West. Ok, voy a ir acá al SQL Workshop. En el SQL Workshop aquí podremos ver objetos creados, podemos entrar a lo que es la línea de comando del SQL o importar scripts o un constructor de automatizado de consultas, utilidades. Ahorita vamos a empezar a trabajar de lo básico para arriba. Entonces aquí SQL Command, aquí voy a digitar los comandos. Y la idea es crear la siguiente estructura de base de datos. Entonces voy a empezar creando, vamos a ver uno que tenga más, que vamos a empezar creando el artículo. El artículo tiene tipo de dato varchar, decimal, entero. Ok, hay uno por ahí que tiene fecha, bueno fecha, pero solo tiene varchar, char y fecha. Ok, vamos a usar este que tiene decimal que tiene el decimal, se refiere a números con decimales de punto flotante. Ok, entonces vamos a crear la base de datos con estos mismos datos que tenemos acá. Entonces tiene código, nombre, varchar. Yo voy digitando el código y a ver si puedo maximizar para que se vea. Entonces sería create table y el nombre de la tabla, que sería artículos. Artículo es una entidad. Ok, abro paréntesis, puedo cerrarlo de una vez para que no se me olvide, y termina con punto y coma. Este punto y coma le indica que ya terminó la sentencia y hay que ejecutarla. Todo eso viene siendo casi que una línea de sentencia. Ok, luego tenemos
que vamos a crear. Habíamos dicho la imagen es código, entonces código numeric. Okay, y aquí puedo poner el tamaño del número, 4 bytes. Okay, y luego vamos con nombre. Nombre va a ser de tipo varchar y de 50. Ok, ahora Oracle usa, ya ratillo usa el varchar 2, pero viene siendo como un el varchar viene siendo como un sinónimo, realmente después lo convierte a varchar, pero puede ser que en alguna actualización luego nos dé problema, entonces ponemos varchar 2 de una vez. Y tengo descripción, que también es un varchar de 100. Descripción, tenemos ID proveedor, que es un varchar de 15 que va relacionado con la tabla proveedor. Tenemos costo, que viene siendo habíamos dicho que iba a ser decimal, costo que va a ser decimal de tamaño, bueno, ahí no dice. Entonces, ¿cómo manejamos esos? Necesitamos el tamaño total del número más grande. Por ejemplo, digamos que 100.000, no, 999.000, 1.000.000. Digamos que 1.000.000 tiene 7 dígitos. Ok, podemos ponerlo para que sean 99 millones. Ya eso sería un número grandísimo. Entonces serían 8 dígitos. Ok, pero si queremos 2 decimales, tenemos que sumarle los otros 2 dígitos. Entonces diríamos que el total son 10 decimales, 10 dígitos con 2 campos de decimal. Ejemplo de eso, voy a poner un ejemplo aquí solo para que se vea. Digamos, había dicho, bueno, 95 millones 123 123, 00. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos y 2 decimales. Entonces el primero me dice total cuántos dígitos incluyendo los decimales, y acá cuántos decimales van a tener. Ok, vamos a seguir con el otro campo, es min, que va a ser un campo numérico, puede ser de 2 bytes. Uno puede probar en caso de que necesite más, se puede incrementar. Max numeric de 2 bytes. Existencia numeric de 2 bytes. Ok, esto es ahora para crear la tabla. Veamos primero la sentencia create table, el nombre de la tabla que queremos crear. Abro paréntesis, aquí lo cerramos de una vez para asegurarnos de que cierre. Todo eso podría ir en una sola línea porque realmente es una sola línea, pero para mayor legibilidad entonces se coloca de esta forma. Entonces tengo código numeric de 4, nombre varchar de 50, descripción varchar de 100, ID proveedor varchar de 15, costo decimal 10,2, sería el tamaño 10 con 2 decimales, min numeric 2, max numeric 2 y existencia numeric, y le damos a ejecutar. Cuando ya probamos que todo está en orden, entonces le damos a ejecutar y aquí nos dice que la tabla fue creada. ¿Sí? Entonces ya tenemos la tabla creada. Voy a crear también la tabla, esta que está acá, empleado. ¿Sí? Entonces creo la tabla empleado. Puedo borrar esto. Create table empleado. Abro paréntesis, cierro. Y nos dice que la tabla empleado tiene un ID que va a ser un varchar de 15.
nombre, apellido 1, apellido 2, nombre, también un varchar de 15, apellido 1, varchar de 15, apellido 2, varchar de 15. Ok, recuerden que es varchar 2. Esto es propio de Oracle. Varchar 2, apellido de 15. Y tenemos teléfono casa. Voy a ponerlo corto, ¿verdad? Voy a poner teléfono. Podemos hacerlo en entero, no tiene que ser varchar. Vamos a hacerlo numeric. De cuántos bytes. Vamos a ponerlo. Vamos a hacerlo varchar de 9. Y celular, varchar de 9. Luego tenemos fecha NAT. Fecha NAT va a ser de tipo date. Ok, entonces ahora simplemente le damos guardar, le damos correr, ejecutar y dice tabla creada. Ok, tengo esas dos tablas creadas. Debí haber hecho de una vez, pero voy a hacerlo en la otra tabla, las claves primarias. Vea que en la imagen los que están en negrita son claves primarias. Esta es la clave primaria, clave primaria, clave primaria. Ok, se pudo haber creado de una vez la clave primaria, solo que no las hice. Fui haciendo los campos y le di correr antes de crearla. Pero igual siempre se puede crear la clave primaria. Ok, ya con la tabla creada, para crear la clave primaria, ok, esto ya está creado. Okay. Una clave primaria se usa para indexar la tabla. Entonces ya para crear la clave primaria, entonces simplemente vamos a ejecutar un comando alter table, que significa modifique la tabla. Entonces modificamos la tabla, vamos a empezar con la tabla artículo. Alter table, artículo. Ok, puedo seguir escribiendo ahí, pero vamos a ponerlo aquí abajo. Alter table artículo, le decimos add constraint. Okay, constraint es una forma de agregar restricciones. Es como una restricción. Entonces add constraint y le ponemos el nombre de un nombre. Le tenemos que dar un nombre a la clave primaria. Entonces podemos poner artículo pk. No puede llamarse, o puede ser guión bajo pk, o puedo dejar espacio, pero tendría que encerrarlo entre comillas dobles. Voy a dejarlo pegado, artículo pk, y le pongo primary key. Ok, entonces ya con eso yo creo una tabla, creo una clave primaria. Le doy a ejecutar. Que me dicen, bueno, me hizo falta el paréntesis. Ok, dice que falta el paréntesis izquierdo. Ok, ya vi lo que falta. Ok, aquí es primary key, pero tengo que poner cuál es el campo que va a ser la clave primaria. Para artículo es código. Ok, queremos que el código sea la clave primaria, entonces entre paréntesis ponemos el nombre del campo que queremos que sea la clave primaria. Entonces alter table artículo add constraint, agrega una restricción que se va a llamar artículo pk. ¿Qué restricción va a ser? Primary key. ¿Sobre qué campo? Sobre el campo código. Ok, ahora sí lo ejecutamos y ahí está table altered, tabla modificada. Ok, hacemos lo mismo para la tabla empleado. Es el que hicimos, a ver, sí, empleado, y va a ser ID el campo. Entonces para la tabla empleado tenemos que poner, esto no puede ser igual, empleado sería un nombre porque él guarda las claves primarias en una tabla aparte, entonces tienen que tener nombres diferentes, y es sobre el campo ID. Le doy a ejecutar y listo, ya se ejecutó.
Ok, entonces ahora tenemos la clave primaria hechas. Voy a hacer otra tabla para que vean cómo se puede crear de una vez la clave primaria. La tabla, vamos a hacer la tabla usuario, código empleado, rol y contraseña. Ok, vamos a hacer esta tabla de acá. Código usuario. Ok, vamos de nuevo acá. Entonces, create table. Y la tabla va a ser usuario. Create table usuario. Ok, y empezamos. Vamos a cerrar de una vez para que no se nos olvide. Empezamos con el código usuario, que va a ser de tipo varchar 20. Coma. Luego tenemos un código empleado varchar 15, era el código del empleado. Ajá. Y luego tenemos el rol, que va a ser un char de 1. Ok, luego ustedes van a tener que hacer una pequeña investigación para ver los tipos de datos, tamaños y cosas por el estilo. Ok, pero así rápidamente ambos son de caracteres. Aquí podría ser 15 también. ¿Cuál es la diferencia entre un varchar y un char? Ok, la diferencia, bueno, el nombre lo dice, ¿verdad? La parte var lo hace diferente. El char, si yo hago un campo char de 15 significa que van a ser 15 caracteres, cada carácter es un byte, sería 15 bytes. Entonces, char de 15, digamos que este rol solamente tiene 2 caracteres y no 15. ¿Qué va a pasar con el resto de los 13 campos? Se tienen que rellenar. Entonces, aunque el tamaño de este rol solamente sean 2 caracteres, se va a consumir para este registro los 15 totales. Ok, los 15. La diferencia ahora varchar es variable. Un varchar de 15 va a ser precisamente algo parecido, ¿verdad? Solo que en este caso este 15 es un tope o un máximo. Si este código empleado solo es de 2 caracteres, entonces solamente se van a guardar 2 bytes, 2 caracteres. Los otros 13 se descartan porque es variable. Esto va a guardar el tamaño que se haya metido en el campo hasta un tope de 15. Este se va a guardar siempre 15, aunque sea 1, 2, 3, lo que sea, siempre se va a guardar 15. Este se va a guardar el tamaño que se meta, ya sea 1 o 2, ok, hasta un tope de 15 como máximo. Esa es la diferencia entre los dos. Ahora, es lógico que la diferencia se va a ver entre más registros. Si yo lo hiciera char, va a haber un montón de espacio desperdiciado si no se llena totalmente el campo. Como yo sé que el rol es únicamente un carácter, que va a ser administrador, va a ser A, o empleado va a ser E, o usuario normal va a ser N, como queramos ponerlo, pero va a ser solo un carácter. Ahora la contraseña, vamos a poner password varchar también de 255. Ahí tenemos ya todos los campos, y en este vamos a agregar de una vez la clave primaria. Ponemos coma y aquí le ponemos primary key id. En este caso no es un id, es la clave primaria, es código usuario. Ok, listo. Entonces, el caso anterior que expliqué anterior es por si se nos olvida ponerle una clave primaria, o si antes no lo tenía el diseño y decidimos que sí necesitaba, entonces podemos alterar la tabla y agregársela. Pero si estamos creando la tabla y ya tenemos el diseño, fue que no me percaté bien. Aquí estaba ya la negrita, significa de que es código, esta es la clave primaria. Entonces de una vez lo podríamos haber agregado así, primary key,
y el nombre de la clave primaria, el campo que usa la clave primaria. En este caso el Oracle le va a asignar un nombre de forma automática. Correcto, ya se creó la tabla. Ok. Si yo le doy, por ejemplo, vamos a el primer comando, select asterisco from, y vamos a decir empleado, y yo le doy ejecutar, run. La tabla está vacía, entonces no se encontraron datos. Entonces lo primero que voy a hacer es insertar datos en esta tabla de empleados, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video, donde vamos a empezar a hacer la manipulación de datos utilizando las sentencias de manipulación de datos.